Era de madrugada, todo estaba en silencio, en una casa común, en un barrio tranquilo de Melbourne. Sin gritos, peleas ni discusiones, solo una ventana rota y una habitación oscura. Y, en menos de 3 minutos, una vida entera sería arrebatada. Lo inquietante era que no se trataba de una invasión al azar, un asalto o un desconocido. Era alguien que había estado observando durante meses, que esperaba, que planeaba y que creía de manera enfermiza que esa joven le pertenecía. Soy Marcos Campos, bienvenidos. Esta es la historia de Celeste Mano. Un caso que no comienza en la noche del crimen, comienza mucho antes, con una chica conocida por ser demasiado amable como para imaginar que alguien pudiera querer hacerle daño. Vamos a conocer juntos todos los detalles de esta historia, pero antes considera suscribirte aquí, dejar un like, un comentario, aunque sea un emoji, me ayuda mucho. Si puedes, hazte miembro. ¿De acuerdo? Avisos listos, vamos a los hechos. Hechos. Celeste nació el 22 de noviembre de 1996 en Melbourne, Australia. Hija de Eddie de Mauro y también de Tony Mano, creció en una familia italo-australiana muy unida. Tenía un medio hermano mayor por parte de padre y un hermano menor con quien vivía. Después de la separación de sus padres, empezó a vivir con su mamá y su hermano en un suburbio al norte de la ciudad de Mernda, según familiares y amigos. Celeste siempre iluminaba todo lugar con su sonrisa y su forma positiva de ver la vida, ¿sabes? Siempre motivando y apoyando a otros. Ella estudiaba criminología y psicología en una universidad allá, soñando con ayudar a las personas, entender comportamientos y prevenir violencias. Fíjense nada más. Mientras estudiaba, trabajó en un centro de llamadas de cerco que brinda servicios al gobierno australiano. Era un trabajo común, pero ella se destacaba por ser educada, delicada y dedicada, atendiendo con empatía. En poco tiempo, fue ascendida a líder de equipo, responsable de coordinar al equipo. Y fue justamente ahí, en ese ambiente aparentemente seguro, donde se cruzó en el camino con quien se convertiría en su verdugo. Según registros oficiales, en 2019, un empleado llamado Luai Neider Sacco fue despedido por bajo desempeño. Tenía unos 35 años y llevaba poco más de un año trabajando ahí. Celeste no era su jefa directa, pero como era supervisora y conocida por su educación, habría acompañado al hombre hasta la salida el día del despido. Y fue en ese momento cuando algo aparentemente pequeño sucedió, algo que en ese entonces nadie podría imaginar que sería el inicio de una obsesión mortal. Mortal. Ese día del despido, ya en la puerta, Celeste extendió la mano para despedirse del ex, ahora colega, ¿verdad? Un gesto banal de cortesía, según relatos citados en investigaciones y reconstrucciones del caso. Luai no le dio la mano, en su lugar besó en la mejilla a Celeste. Fue algo fuera de contexto, invasivo e inesperado. Apenas se conocían y nunca habían trabajado juntos, aunque eran colegas en la misma empresa. Ahí nunca habían tenido ningún tipo de cercanía, así que eso no era una intimidad adecuada, ¿verdad? Era cruzar el límite. Celeste se sintió incómoda, pero mantuvo su educación y evitó crear un problema. Al final, el tipo estaba siendo despedido y saliendo de la empresa. Mejor dejarlo así. Ella se lo contó a su mamá, quien intentó minimizar la situación y lo vio como un gesto raro. Tal vez de alguien que se hubiera sentido atraído y no supiera cómo comportarse, algo así. Intentó minimizar la situación, ¿sabes? Nadie sabía que para Luai no fue solo una despedida. Eres responsable de lo que dices, no de lo que el otro entiende, ¿verdad? Días después, él encontró a Celeste en redes sociales. Ahí realmente inició el vínculo, aunque el beso fue antes, pero ahí comenzó todo. Subir el primer escalón. Desde entonces, ella empezó a recibir mensajes, declaraciones confusas, elogios exagerados y frases de que él no podía dejar de pensar en ella. Celeste casi no respondía y a veces lo ignoraba. La vida sigue.
Pero el silencio, en vez de alejar al hombre, parecía alimentar algo en su mente, algo que hoy sabemos que era una obsesión. Los registros del proceso muestran que los mensajes se volvieron diarios. Textos largos, poemas, promesas de amor y afirmaciones de que ella era lo mejor en su vida. Un hombre de 35 años le escribía a una joven que apenas conocía y nunca tuvo relación. Celeste empezó a asustarse e intentó ser clara con él. En una de las respuestas, ella dijo que no quería nada, que se estaba sintiendo incómoda, que no quería ningún tipo de contacto con él. Le pidió que dejara de hacer eso, pero claro, no sirvió de nada. Él creaba perfiles falsos al ser bloqueado, cambiaba de cuenta y número, pero mantenía ese comportamiento. Después, el tono cambió. Algunos mensajes fueron más invasivos, íntimos y a veces agresivos, mezclando carencia y enojo. Tal vez por el rechazo, según algunas fuentes del caso que siguieron todo de cerca. En esa época él empezó a ir al trabajo de ella, estacionar y esperar para verla salir, ¿sabes? Celeste ya no se sentía segura, ni en el mundo virtual ni en el real. Fue entonces cuando la familia decidió que eso ya no era solo alguien insistente. Era una persecución, algo muy aterrador, y la situación necesitaba ser tomada en serio por la policía. Al principio Celeste todavía creía que todo se iba a resolver de manera, digamos, por el orden natural de las cosas, ¿sabes? Que eso se iba a resolver solo. Que en algún momento Luay se cansaría, como que entendería el mensaje y seguiría con su propia vida, ¿no? Pero eso no ocurrió. Los mensajes seguían y los perfiles falsos no dejaban de aparecer. Según el proceso, él comenzó a rondar el trabajo de ella, quedándose en el coche y observando de lejos. Esa sensación de ser vigilada empezó a dominar la vida de la chica. Su mamá, Eide, fue quien más insistió. Eso no era un coqueteo, no era una pasión mal resuelta, era así, algo enfermizo. Sí, y ya vimos varias veces que esa obsesión no termina bien, ¿verdad? Se vuelve un peligro real en 2019. Entonces madre e hija fueron a la policía para registrar toda la situación, de acuerdo con lo que la propia familia relató. Después de la prensa, la primera vez no hubo respuestas como esperaban, solo orientación para bloquear, ignorar y cambiar hábitos. En ese momento no hubo una acción inmediata que interrumpiera el contacto, lo cual es una pena. El acoso siguió porque bloquear está bien, ¿no? No le sigas el juego, pero cambia tu rutina. La policía debe presionar al tipo y decirle que si sigue ahí habrá consecuencias. Esto se pondrá difícil para ti porque la víctima debe arreglar todo. Está cañón. Meses después, en 2020, Celeste buscó ayuda de nuevo y esta vez sí avanzó legalmente. Le orientaron que solicitara una orden de intervención, que es una orden de restricción. ¿Sabes? Prohibición de que ese Luay se acercara a ella, que la contactara, que le enviara mensajes, que creara perfiles falsos, que se acercara físicamente, que intentara cualquier tipo de comunicación directa o indirecta. El 3 de julio de 2020 la justicia otorgó la orden, así que en teoría todo estaba bien, ¿no? Ya no podía acercarse a ella y por un tiempo eso parecía funcionar. Cerraron los mensajes, regresó el silencio. Celeste empezó poco a poco a respirar un poco más aliviada, volvió a salir, a sonreír, a intentar, ya sabes, retomar su vida normal. En ese periodo, ella inició una relación con un compañero antes de que el caso se resolviera. Aquí, ella llegó a publicar fotos con esa persona, así que parece que realmente estaban en algo serio. Después de meses con miedo, ella intentaba recuperar su felicidad, ¿no crees? Pero lo que Celeste no sabía es que incluso en silencio, ese monstruo, no sé qué pasaba por la cabeza de ese tipo, de ese Luay, no se había ido. Según la investigación, él seguía observando, vigilando por las redes, guardando imágenes, mapeando rutinas. Y, aunque tenía una orden judicial en su contra, volvió a manifestarse. En agosto de 2020, le llegó un documento enviado por medio de una carta anónima, una carta larga, en realidad, atribuida a él, pidiendo que se retirara la orden de restricción. Alegaba que su vida estaba destruida, no podía trabajar y su madre estaba enferma.
Celeste llevó eso a la policía. La acción de la orden fue registrada, pero a pesar de eso, él no fue arrestado. En ese momento, la amenaza estaba oficialmente documentada. El riesgo era nuevamente real. Si es que alguna vez dejó de serlo, no lo es. En la práctica, nada impedía que continuara. El 15 de noviembre de 2020 por la noche, Celeste salió con su novio, el del trabajo que subió la foto. Cenaron, conversaron, se rieron mucho. Fue una noche muy agradable, de esas simples, ¿sabes? De esas que uno guarda en el corazón sin saber que puede ser la última. Antes de dormir, ella subió una foto con su novio en redes sociales, mostrando felicidad y que sigue adelante. Según la investigación, esa imagen fue vista por Luai, y, para una mente ya tomada por la obsesión, eso fue interpretado como un rechazo definitivo. Que eso es, tal vez yo diría, hasta una afrenta. Porque esos tipos, cuando se quedan medio aturdidos así, atormentados por la propia idea fija de que esa persona les pertenece, empiezan a creer que de hecho ya existe algo y que la persona simplemente está rechazando. Engañar es una locura, hermano, especialmente la madrugada del 16 de noviembre de 2020. A las 3:30 de la madrugada, Luai salió de su casa. Él condujo hasta la ciudad donde vivían Celeste, su mamá y su hermano. Según el proceso, él había buscado direcciones, usado mapas en línea y, según fuentes, ya había pasado por ahí antes. Observó la casa, estudió la rutina y era meticuloso. Ese día, con malas intenciones, estacionó, saltó la reja trasera y fue a la ventana del cuarto de Celeste, el martillo. Él rompió el vidrio y el ruido despertó a toda la casa. Ya estaba en el cuarto donde Celeste dormía. El ataque fue brutal y rápido. Las pericias confirmaron que recibió 23 puñaladas en tórax, abdomen, espalda, piernas, brazos y cuero cabelludo. Había marcas de defensa que indicaban que ella despertó e intentó protegerse ahí. En las primeras puñaladas, una de ellas alcanzó el corazón. Todo pasó en minutos. Heidi, la madre, se despertó por el ruido del vidrio y corrió por la casa, probablemente ya sabiendo lo que era. Imagina la desesperación. Al abrir la puerta del cuarto de su hija, vio una escena que ninguna madre debería presenciar, ¿verdad? El suelo lleno de fragmentos y sangre. Celeste yacía inconsciente. Desesperada, trató de reanimarla mientras su hermano llamaba a emergencias. Los paramédicos llegaron rápido, pero no pudieron hacer nada. Celeste Mano, de 23 años, fue hallada muerta en su habitación. Luai huyó, pero no llegó lejos. Poco después, todavía en esa madrugada, se presentó en una comisaría en estado de agitación y confesó lo que había hecho. Fue arrestado en flagrancia. En el lugar, la policía halló el cuchillo, el martillo y registros que vinculaban su vehículo a la zona. A esa hora, la obsesión que empezó con mensajes y persecución acababa en asesinato. Les pregunto a ustedes, ¿se podría haber evitado lo que le pasó a Celeste? Después de la detención, Luai Sako fue interrogado y pasó por una serie de evaluaciones psiquiátricas. En el proceso consta que él tenía graves trastornos de personalidad, depresión y distorsión de la autoimagen. La defensa argumentó que él no controlaba sus actos durante el crimen. Según algunas fuentes no oficiales citadas en reconstrucciones del caso, él habría dicho que escuchaba voces e incluso llegó a mencionar una entidad femenina que lo guiaba, supuestamente. Estos detalles, sin embargo, no aparecen de forma directa en los documentos centrales del tribunal, siendo tratados como relatos secundarios y no como la versión jurídica principal. No lo dudaría, ya vimos varias veces que eso sucede, aunque oficialmente es diferente. Luai sabía exactamente lo que estaba haciendo. La acusación probó planeación, investigación de dirección, violación consciente de restricción, uso de herramientas, ataque dirigido, huida y confesión. No lo consideraron un brote psicótico, sino un crimen premeditado por obsesión y rechazo. Me parece absurdo, ¿no? O sea, caray, la persona piensa que el otro tiene que gustarle, que está obligada a corresponder. Hermano, es una locura, ¿verdad, compa? Se declaró culpable de asesinato y el caso pasó a sentencia en la Corte Suprema de Victoria, Melbourne.
Ese juicio lo presidía la jueza Jane Dixon. En las audiencias, la familia de Celeste leyó declaraciones emotivas. La madre describió a su hija como dulce, generosa y con muchos planes. El hermano mencionó el vacío en casa, el padre la culpa de no protegerla y la fiscalía pidió cadena perpetua. Destacando la brutalidad del ataque, las 23 puñaladas, la violación a la orden judicial, la persecución de más de un año y la falta de arrepentimiento. Eso era evidente, ¿no? Los argumentos ahí contundentes para que una cadena perpetua fuera seriamente considerada. La familia de una mujer asesinada le ha suplicado a un juez que encierre a su acosador y asesino para siempre. Un psiquiatra forense le dijo al tribunal que el asesino de Celeste Mano tenía un historial mental oscuro y profundamente problemático. La defensa solicitó reducción alegando trastornos de personalidad. El 29 de febrero de 2024 llegó la decisión. Luay Nader Sacco fue condenado a 36 años de prisión, debiendo cumplir al menos 30 antes de optar por libertad condicional. La jueza calificó el crimen como cobarde y perturbador, pero consideró los trastornos mentales como atenuantes para no dar cadena perpetua para la familia. Fue como perder a Celeste otra vez. Afuera del tribunal, Agee afirmó que el sistema falló a su hija al minimizar el acoso, permitir que ese individuo se acercara y perdonara a quien no mostró misericordia. Desde entonces, ella transformó el luto en lucha. Y esa es la tónica, ¿no?, que siempre menciono aquí. Es una falla de un sistema cuando no toma en cuenta el castigo adecuado para quien no tuvo misericordia. El tipo entra a la casa de la chica mientras dormía por una fantasía loca y le da 23 puñaladas así de fácil. La madre de la joven que falleció dio entrevistas, participó en documentales, fue al Parlamento de Victoria y exigió cambios en la ley de monitoreo electrónico para acosadores. Es interesante, ¿no? Penas más severas para crímenes de obsesión y violencia contra mujeres. Tras la condena surgieron nuevas noticias sobre el estado mental de Luay en prisión. Según reportes de la prensa australiana, él llegó a hacer una huelga de hambre, necesitó ser hospitalizado y pasó a ser monitoreado de cerca por equipos psiquiátricos. Se registraron intentos de autolesión y episodios de inestabilidad emocional en la prisión. Esto confirmó que, aunque es consciente y responsable, tiene un problema psicológico grave que necesita acompañamiento constante. Bajo custodia, la historia de Celeste Humano trascendió lo criminal. No, amigos, ella es solo otro símbolo de cómo el acoso no es exageración ni carencia, tampoco una romantización malinterpretada. Es el primer paso hacia algo más peligroso y si no se toma en serio puede acabar igual. Entonces, cuando yo estaba hablando, ¿no?, que su mamá, ella dijo así, oigan, no se lo tomaron en serio, ¿verdad? Denunciamos un comportamiento, el famoso curso de conducta que empieza aquí y va creciendo. El tipo se queda ahí molestando un año y así dan la orden de restricción. Pero sabemos que no es muy efectiva, ¿verdad? Quizá el monitoreo electrónico que propuso la mamá sea un buen inicio. De repente, no sé, también un chip en la persona que está siendo víctima del acoso. Ahí ocurre el cruce por vía satélite entre los dos equipos. Si están a 1 kilómetro o menos, se envía una señal a la policía. Ahí es cuando van a tener tiempo de ir allá, rastrear y atrapar al tipo. Si está cerca incumpliendo la orden de restricción, lo arrestan, pero no le dan cadena perpetua solo por perseguir. Pero avisa en antecedentes, tenemos de sobra, ¿no? Entonces, así, con base en todo esto aquí, tenemos motivos para creer que puedes sobrepasar el límite y hacer una tontería. Entonces, cuando te acercaste a la distancia determinada, la policía hizo sonar la alarma. Dile, oye amigo, no estás cumpliendo, te vas a quedar castigado. Años de cárcel, eso es, pero fue solo una idea que tuve al oír la declaración de la mamá, ¿verdad? Es complicado, ¿no, amigo? Debemos ponernos en el lugar de otros para al menos indignarnos y buscar caminos. Como sociedad quizá tengamos mecanismos. A veces hay que dejar las vanidades y pensar en el bien común, pero eso es para otro episodio. Comparte este video aquí para que más personas lo entiendan. Quizá esto ayude a alguien en una situación similar. Suscríbete aquí al canal para que no te pierdas ninguna historia y en los comentarios dime, ¿tú crees que alguien le falló a Celeste?
Gracias por tu compañía. Aquí los crímenes no solo se cuentan por entretenimiento, van más allá. Los contamos para que no se repitan. Un beso del pelirrojo. Hasta el próximo episodio.